buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy vamos a tratar un tema de mucho palpitar en cuanto a lo que son los sectores y los grupos que son afrodescendientes. Vamos a tratar con el doctor Luis Álvarez López el tema acerca de los afrodescendientes en América Latina y el Caribe. El 31 de agosto se cumplen, o se celebra más bien, se celebra como una decisión de las Naciones Unidas, el Día del Afrodescendiente en América Latina y el Caribe. Y para analizar ese tema, ya faltan varios días, tenemos aquí al doctor Luis Álvarez López, quien se va él mismo a presentar porque él tiene un currículum que sería bueno que él sea quien lo explique. ¿Cómo está? Bienvenido Bien. al programa. Gracias, Miguel, por la invitación al programa. Me siento muy complacido por participar aquí en este programa y voy a empezar explicando un poco cómo yo me formé profesionalmente. En realidad yo vengo de una familia migrante. Mi papá desde joven migró a Puerto Rico y pude educarme en Puerto Rico. Fui a la Universidad Interamericana primero y obtuve un grado en Sociología y posteriormente pasé a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y adquirí una maestría en Estudio del Caribe, Historia del Caribe. Eso me permitió relacionarme bastante bien con el Caribe hispano principalmente, pero con el Caribe, la historia del Caribe en sentido general. Tuve el privilegio de ser profesor de Arturo Morales Carrión, que vino aquí a la República Dominicana después del Trujillato, a asesorar la transición hacia la democracia. También fui profesor de Fernando Pickup y de mi gran estimado profesor nuestro, Gervasio García. Estas son luminarias que se educaron en México, una gran parte de ellos, y luego fueron a París algunos y otros fueron a Estados Unidos. Entonces yo ahí hice la maestría en estudios latinoamericanos y del Caribe, hice una tesis que fue publicada como libro, una tesis sobre la guerra de la restauración. El título del libro es Dominación Popular, Dominación Colonial y Guerra Popular, la anexión y la restauración en la historia dominicana. Posteriormente seguí trabajando en ese tema y publiqué varios libros sobre ese tema, que voy a explicar un poco más adelante. Después de eso vine a trabajar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fui viajero, profesor viajero. A San Francisco viajé y a Nagua. Y seguí mi proceso de investigación. Estuve como 10 años trabajando en forma persistente en el Archivo General de la Nación. Producto de ese esfuerzo salió el primer libro, Dominación Colonial y Guerra Popular, la anexión y la restauración en la historia dominicana. Salió otro libro llamado Secuestro de Bienes de Rebeldes y una última publicación que se llama 17 conclusiones fundamentales sobre la anexión y la restauración en la historia dominicana. Es bien importante para mí ese tema porque me abrió al Caribe. No podemos hablar de la restauración si no hablamos del Caribe hispano, incluso de Haití. La restauración, yo planteo, una de mis tesis es que la restauración abrió un ciclo revolucionario en el Caribe hispano. La restauración abrió un ciclo revolucionario en el Caribe hispano que se reflejó en Cuba y en Puerto Rico. Fíjense ustedes que se dio el grito de Lares en Puerto Rico, impactado por el ejemplo de la restauración, y también se dio en Cuba la Guerra de los 10 años. La Guerra de la Restauración demostró cómo los caribeños,
específicamente los dominicanos, fueron capaces de derrotar al Imperio Español, lo que le abrió la posibilidad, los ojos a los otros caribeños, especialmente Cuba y Puerto Rico. Después seguí trabajando sobre el tema porque quise ampliarlo un poco más al Caribe. Publiqué un libro de texto en inglés sobre el mismo tema que se utilizaba en mi propia clase. Tuve el privilegio de enseñar un seminario sobre Haití y la República Dominicana, en el cual yo utilicé ese libro como texto. Y así he estado trabajando con el Caribe en diferentes vertientes. Pero hay un elemento aquí que quisiera enfatizar. El Caribe siempre está relacionado con los procesos migratorios. Entonces, relacionado con los procesos migratorios, también gran parte de los caribeños han inmigrado a los Estados Unidos. Y tuve el privilegio también de enseñar un curso sobre la inmigración latina a los Estados Unidos. De hecho, publiqué un libro de texto sobre la inmigración latina a los Estados Unidos. El impacto de los latinos. Los latinos llegaron a los Estados Unidos primero que la independencia de los Estados Unidos. Ustedes se imaginan. Los latinos antecedieron la independencia norteamericana. Y los latinos en sus múltiples variantes, los mexicanos, los hondureños, los panameños, los cubanos, los dominicanos, todos son grupos migrantes en Estados Unidos y forman una minoría, la minoría de más rápido crecimiento en Estados Unidos, junto a los otros grupos minoritarios como los negros, los asiáticos, los africanos, y usted se imagina, también los europeos, por supuesto. Y los dominicanos son uno de los últimos grupos migrantes que han tenido un impacto extraordinario en los Estados Unidos. Eso es parte de la historia. Hay una situación que se da, Luis Álvarez López, doctor Luis Álvarez López, y es la situación que ocurrió con la llegada de los españoles. Es decir, aquí habían aborígenes, tanto en el Caribe como en América Latina, un total de millones de aborígenes. Pero luego, con la colonización, se fueron trayendo, llegaron los españoles y los europeos. En el Caribe, por ejemplo, hay zonas que fueron colonizadas por Francia, otra por Holanda, Inglaterra. Pero hay una situación que hay que ver, cómo se van formando esos grupos afrodescendientes a partir de la historia. Es decir, cómo usted ve esa situación, cómo se fueron conformando esos grupos afrodescendientes, porque tienen su raíz histórica también. Sí, estoy agradecido que tú me traigas este tema, porque eso nos da la posibilidad de explicar el contexto histórico en sentido amplio. Lo primero, como tú señalas, fue la inmigración de los indígenas de la zona del Caribe, de Venezuela, del Orinoco, que se establecieron tanto en la República Dominicana de hoy como en Cuba y en Puerto Rico, en las colonias del Caribe hispano principalmente, se establecieron estos grupos migrantes. Son grupos diferenciados. Por ejemplo, los taínos, el grupo más desarrollado desde el punto de vista de la cultura, pero también habían grupos menos desarrollados, como por ejemplo los macorices, los sigoneyes, los alcaicos. Diferentes grupos migrantes se establecieron en el Caribe, y esos grupos fueron los que recibieron el impacto demoledor de la colonización, de la conquista y colonización española. España fue el principal país colonizador, en principio, del Caribe y parte de Latinoamérica, pero también los otros imperios europeos, los otros países europeos, como Francia, Inglaterra, Dinamarca,
también participaron en la colonización a nivel de Latinoamérica y de las Américas en sentido general. Establecieron sus propios imperios. Claro, España, fíjense ustedes un dato interesante. La colonización española no solamente se dio en el Caribe y Latinoamérica, se dio también en Estados Unidos. Los españoles, fíjense ustedes, tuvieron un impacto, estaban buscando el dorado, la fuente de oro, y pensaron que en Norteamérica podía existir eso, y colonizaron parte de Norteamérica, Miami, Kansas. Es decir, que los españoles tuvieron un impacto extraordinario en el proceso de conquista y colonización, pero no fueron el único imperio. Pero el otro aspecto que debemos mencionar es cómo, de dónde surgen los africanos, por ejemplo. ¿Cómo podemos analizar el impacto de los afrodescendientes que fueron migrantes de África a Latinoamérica? ¿Cómo se dio ese proceso? Lo primero es el contacto de Europa con África. Algunos imperios europeos, por ejemplo los portugueses, desarrollaron colonización en algunos países africanos y negociaron con los países africanos. Los portugueses, los españoles, los ingleses, los franceses, todos en algún momento u otro tuvieron colonización en África. Y en principio la colonización fue hacia la costa, pero posteriormente fueron colonizando el interior y desarrollaron conjuntamente con los príncipes europeos y los reyes europeos, desarrollaron el negocio de la trata de la esclavitud. La esclavitud era algo prevaleciente en África. Habían guerra entre los diferentes estados. Los estados que eran vencidos, precisamente los habitantes de esos estados se convertían en esclavos y se vendían a los países europeos. Y los países europeos entonces utilizaron esa mano de obra para colonizar el Caribe y las Américas en sentido general. Es decir, que la fuerza de trabajo más importante del proceso colonizador fueron los africanos. La trata de esclavos africana, que se hizo de carácter general, hizo que ellos fueran la fuente de trabajo principal de la colonización en toda América. De ahí proviene la importancia crucial que tienen en toda Latinoamérica y el Caribe. El impacto que tienen hoy los afrodescendientes viene de esa migración forzada africana hacia nuestros territorios. Ahora, ahí se dio una esclavitud muy fuerte en algunos pueblos. E incluso la situación que se dio en Sudamérica, donde desaparecieron por millones los aborígenes, los indígenas que vivían en esa zona. Eso fue una calamidad, prácticamente un holocausto, podríamos llamar hoy. Sin embargo, hay una situación también que se dio con esos afrodescendientes que fueron todos traídos de África. Es decir, a medida que iba desapareciendo la mano de obra aborigen, indígena, en esa medida se fueron trayendo en cantidades de miles, cientos de miles de esclavos africanos. Ahí fue que se fue conformando todo lo que son los grupos afrodescendientes. Pero ahora nosotros vemos la situación que se dio en el Caribe, específicamente en nuestra zona, que había dos tipos de economía. Por ejemplo, la economía dominicana en esa época de la colonización, ya en los siglos vamos a decir 18, 19, no es igual a la que existía en Haití y en Cuba. Es decir, ¿a qué se debió esa situación? Sí, bien interesante. Tú has dado en el clavo en un tema crucial.
el tema de la economía caribeña, la plantación en el Caribe. La producción de azúcar, de tabaco, de productos que podían ser exportados a Europa, pero utilizando mano de obra esclava. Claro, hay diferentes tipos de esclavitud. Debemos mencionar la esclavitud indígena que se dio en principio. Claro, no era producción de azúcar, ni de cacao, ni de café. Los españoles empezaron por la economía del oro, el oro aluvial que se llama, en la fuente de los ríos, y para eso utilizaron la mano de obra indígena. Pero claro, la explotación fue tan intensa también que prácticamente ellos liquidaron la mano de obra indígena. Prácticamente eliminaron en el Caribe hispano totalmente la mano de obra indígena. Y empezaron un proceso de explotación intensiva de esta mano de obra también de las otras islas del Caribe que importaban esos esclavos. Mandaban misiones a cazar esos esclavos y lo traían a Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo a trabajar en la industria azucarera. Pero más fuerte que ese ciclo económico es la producción de azúcar en el Caribe, que tenía que la mano de obra fue mano de obra esclava negra. Los antecedentes africanos fueron eso, para trabajar en la industria azucarera. Y fíjense ustedes que vienen a trabajar en la industria azucarera también por la recomendación de los religiosos, desde el padre Las Casas, los dominicos, los franciscanos, entendían que los indígenas no eran adecuados como fuerza de trabajo para trabajar en la industria azucarera. Pensaban que eran demasiado débiles, que necesitaban una fuerza de trabajo más sólida, más fuerte para trabajar en la industria azucarera, y recomendaron fuertemente que se importaran a esclavos de África para trabajar en la industria azucarera. Y así fue que vinieron a todo el Caribe con esas recomendaciones. Fíjense ustedes, ellos crearon este sistema de producción, un sistema agroindustrial, porque tiene una fase agrícola, que es la producción de la siembra de la caña, siembra y cultivo de la caña, y una fase industrial, que es la transformación de la caña en azúcar y su exportación a Europa. O sea, tiene dos fases. Pero es un sistema de producción intensivo ligado al capitalismo incipiente europeo, que requería una explotación intensiva de la fuerza de trabajo. El nivel de vida de los esclavos era 10 años por la explotación intensiva de la fuerza de trabajo. Y la producción era una producción que en el caso de la República Dominicana fue creciendo más y más durante el siglo XVI. Tuvo un peso bien importante en la economía dominicana, pero también se dio en Cuba y en Puerto Rico. Es interesante que mencionemos un poco aquí el caso de Cuba, porque la producción en Cuba de la industria azucarera prácticamente conllevó una revolución económica. Cuba reemplazó a Haití como la principal producción azucarera en el siglo XIX. Y Cuba tenía alrededor de un 40 y tanto % de la población eran esclavos negros, ligados a la plantación azucarera. Y su producción fue bien intensa. Después de la revolución, voy a señalar esto un poco más adelante, que pasó un poco más adelante, después que ocurrió la revolución haitiana, el impacto de ese hecho en Cuba fue extraordinario. Los cubanos se asustaron. Los cubanos empezaron a temer
a los esclavos negros. Pensaron que la experiencia haitiana se podía reproducir en Cuba y veían que la sociedad cubana estaba en peligro por la presencia de los negros en Cuba. Y de ahí que desarrollaron toda una teoría de que había que aumentar la población blanca en Cuba para disminuir el peligro de la población negra. De ahí fue su esfuerzo por empujar la migración española a Cuba, a Canarias y de todos los sitios en España para aminorar la población negra en Cuba y promover el matrimonio de los esclavos negros, proveerle tierra, pequeñas parcelas de tierra, para darle arraigo en Cuba, no como esclavos, ya siendo esclavos, pero también que tengan arraigo en la sociedad, que tuvieran hijos. La manumisión era una forma de neutralizar el peligro que ellos pensaban podía traer la población negra en Cuba. Fascinante historia. Fascinante historia. Ahora se dio un caso aquí ya en la parte este de la isla. En la parte oeste que ocupaba Haití, luego de la división que hubo, porque quedó la parte oeste dominada por Francia y la parte este de la isla española, la española como le llamó Colón, sí, estuvo poblada, es decir, españoles del lado este y del lado oeste francés. Sin embargo, aquí el tipo, el modelo de explotación y de producción, consideran la mayoría de los historiadores que era un poco flexible, si era más flexible. Se formaron en la parte este, la parte española, los grandes hatos ganaderos. Es decir, la producción ganadera sustituyó en gran medida lo que era la principal fuente de producción, que era el azúcar, porque el azúcar fracasó. Juan Bosch considera en Composición Social Dominicana que eso se debió a que no se encontraron mercados en Europa y también al monopolio que ejerció España, en este caso la Casa de Contratación de Sevilla. Pero esa diferenciación en cuanto al modelo de producción trajo como consecuencia, y no sé si usted está de acuerdo con eso, que la parte este de la isla, la parte este, se mantuviera en un retraso económico, mientras la parte oeste, que se dedicó a la producción azucarera, incluso Juan Bosch considera en ese mismo texto, Composición Social Dominicana, que mientras aquí habían 2 o 3 trapiches, en la parte haitiana habían 700 ingenios, ese ingenio ya producido con energía de vapor, con energía ya moderna. ¿Cómo usted analiza esa situación que se dio de disparidad entre la producción, el modelo productivo de la parte este y de la parte oeste de la isla española? Sí, tú tienes toda la razón ahí. Existió una disparidad en el modelo de crecimiento económico. Fíjate tú, si empezamos por la española, la parte este de la isla, cambió de producción intensa agromanufacturera del azúcar, la plantación azucarera, a lo que sería el hato ganadero. Es decir, la economía cambió de una economía agroindustrial a una economía básicamente de producción no intensa, de producción extensa de ganado. Básicamente el latifundio era lo que daba la norma ahí. Y era la cría de ganado, la vaca, los chivos. Era una economía ganadera atrasada, que dependía del latifundio.
Eso no se podía comparar con la economía que se desarrolló en la parte occidental de la isla, que era una economía de explotación intensa de la fuerza de trabajo. Si comparamos las poblaciones, por ejemplo, la parte del Santo Domingo francés que surgió en la parte occidental de la isla, llegó a tener una población de medio millón de negros trabajando en la industria azucarera. Ustedes se imaginan, no había comparación ninguna con Santo Domingo. Pero lo fascinante es que esas dos economías totalmente dispares, totalmente diferentes, empezaron a articularse económicamente. Una de las razones por la cual la economía ganadera de la parte este de la isla empezó a desarrollarse fue por la demanda que tenía la parte este de la isla de carne y de productos que producía la parte oeste, la parte este de la isla producía carne, cuero, que necesitaba la parte occidental de la isla, y se dio esa relación. Con todas las diferencias de las dos colonias, una colonia francesa y una colonia española, se desarrolló una interrelación económica que permitió que la colonia del este se desarrollara un poco. Ahora, esa población, como usted está estudiando, es decir, es un estudio que está realizando en estos momentos el doctor Luis Álvarez López acerca de los afrodescendientes en América Latina y el Caribe, situándonos ya en esta fecha, 2026. Debemos de saber, y usted bien lo va describiendo en su investigación, la población. ¿Qué población? Porque en esa época era significativa la población afrodescendiente, pero ya en la actualidad eso ha ido descendiendo. Entonces, ¿cómo se puede delinear esa población afrodescendiente en América Latina y el Caribe? Sí, es importante que analicemos un poco también cómo esa disparidad impactó en las diferentes islas del Caribe y la interrelación también que se dio en términos humanos, no económico nada más, también humano, entre las diferentes islas y los diferentes territorios. Por ejemplo, una de las cosas interesantes, después que se dio el proceso de independencia, el fascinante proceso de independencia de Haití, que Haití se hizo independiente, que derrotó a los franceses, derrotó a todos los imperios franceses y creó su propio estado independiente. Una de las cosas fascinantes es que Haití, Toussaint, por ejemplo, Toussaint logró crear su propia constitución, la constitución haitiana. Toussaint se manejó como un país independiente, aunque nunca declaró la independencia y no creía en la independencia. Fíjense ustedes, la visión de Toussaint, aquí estamos ya hablando del liderato de la revolución haitiana, la visión de Toussaint era que Haití no podía prescindir de Francia, no podía prescindir de la civilización francesa, del avance de la ciencia, la tecnología. Él dice que Haití tenía que estar ligada a Francia para poder seguir desarrollándose. Por eso nunca declaró la independencia. Por eso creía también en la plantación y creía en el trabajo duro. Podíamos progresar, pero necesitábamos tener esa relación con Francia, con los franceses. Diferente, Toussaint era totalmente diferente a Dessalines. Toussaint tenía una visión positiva de la civilización blanca. Dessalines tenía una visión negativa de los blancos. Los blancos eran los enemigos de los negros, explotaron el país por cientos de años y su explotación era intensiva.
Dessalines tenía otra visión. Dessalines pensaba que había que erradicar los negros, los blancos, y darle privilegio a los negros. No a los mulatos, a los negros. Era su principal visión. Son visiones diferentes. Eso tuvo impacto en la República Dominicana, por supuesto. También lo que quiero enfatizar es que después que se dio la independencia, las relaciones entre los dos países, la independencia nuestra fue en el 44, la primera independencia, la relación entre los dos países se tornó hostil de guerra. En parte porque gran parte de la gente que participó, los trinitarios que participaron en la independencia, tenía visiones diferenciadas. Por ejemplo, Duarte pensaba que había que respetar a Haití, que había que reconocer que Haití fue un país valiente, que derrotó a los europeos e hizo su propia independencia, pero que nosotros los dominicanos teníamos derecho también a ser independientes. Pero había que reconocer el logro de Haití. No veía a Haití como un enemigo. Pero había un grupo de los trinitarios que veía a Haití como un enemigo, que cuestionaba por qué Haití invadió la República Dominicana. Pero Haití, como cualquier otro país que se hizo independiente, desarrolló su propia constitución y en su propia constitución estableció que la isla toda pertenecía al territorio haitiano. Si usted busca la constitución de Toussaint establece que ambas partes de la isla pertenecen a Haití como país independiente. Y no se hizo una realidad porque la ocupación francesa, después la ocupación española, pero fíjense ustedes que incluso en la restauración Haití jugó un papel crucial para lograr que los dominicanos reconquistaran su independencia y derrotaran a España. Yo he escrito varios artículos de eso. El presidente Jeffra de Haití, cómo apoyó la independencia dominicana contra los españoles. Y logró negociaciones diplomáticas mediando entre España y la República Dominicana para el logro de la independencia. Hay una parte muy importante analizando ya ese aspecto de los afrodescendientes y su presencia aquí en el área de América Latina y el Caribe, y es el problema rural que se da y el problema urbano. Es decir, la conformación y establecimiento de las grandes ciudades ya va delimitando todo lo que es una conformación de la estructura social de estos territorios. Entonces, la presencia urbana y la presencia rural, ¿cómo se va dando a partir ya de los movimientos independentistas? Porque cuando hablamos de Haití fue el primer país independiente de América, de estos grupos de América Latina y el Caribe, en el sentido de que en 1804 es que logra su independencia, y luego de 1810 es que se inicia todo un proceso de independencia y lucha por la llegada de la libertad de los países de América Latina y el Caribe. Es decir, un proceso que lo inició Haití en 1804, liberándose de Francia. Entonces, a partir de ahí se van conformando esos grupos que se van ubicando en las ciudades y en los campos, es decir, la parte rural y la parte urbana. ¿Cómo se va dando ese proceso a partir de la lucha de independencia? Sí, es importante que hablemos un poco de los afrodescendientes de hoy, no lo del pasado.
En la presentación que yo he estado utilizando aquí en la investigación, señala algunos datos importantes. Por ejemplo, en la América Latina y el Caribe viven más de 150 millones de personas afrodescendientes. Los países con mayores habitantes afrodescendientes son Haití y Brasil. Por ejemplo, Haití tiene un 95% definitivamente de afrodescendientes y Brasil tiene un 55%. Claro, Brasil es el país con mayores negros en todo el continente. Pero ambos son los países con mayores descendientes. Pero hay afrodescendientes en toda la región. Fíjense ustedes, Cuba tiene un 35%. La República, nosotros un 34%. Panamá un 31%. Costa Rica y Colombia 10%. México el 2.4%. Países más pequeños, Uruguay tiene 10% y Argentina tiene 0.7%. Es decir, que tenemos afrodescendientes en todo el continente. Claro, también tenemos que enfatizar que también en Norteamérica existe una población afrodescendiente muy importante y que ha jugado un papel bien importante en la historia de ese país. Entonces, uno de los elementos que señalan las publicaciones de las Naciones Unidas es la condición de vulnerabilidad de los afrodescendientes. Los afrodescendientes, la mayoría, como señaló el profesor, población rural, son los peores desde el punto de vista económico, de los salarios más bajos, la falta de empleo, la falta de salubridad. Pero esto ha estado cambiando fuertemente en Latinoamérica como resultado, en los últimos años, las últimas décadas, como resultado en parte de los programas de las Naciones Unidas, que han enfatizado, desarrolló un decenio dedicado a los afrodescendientes y ha enfatizado que hay que trabajar por elevar el nivel de vida de los afrodescendientes en todos los sentidos, económico, político, social, promover la igualdad y el acceso a los empleos. Por eso muchos países de América Latina, México, Perú, Argentina, han desarrollado programas, instituciones dedicadas a elevar el nivel de vida de los afrodescendientes. Y nosotros en la República Dominicana le hemos seguido los pasos, pero con diferencias sustanciales. Es interesante a veces hacer estas comparaciones. Fíjense ustedes, uno de los elementos clave, el problema de la tierra. Fíjense ustedes, la tierra. En los países grandes de América Latina, los afrodescendientes son dueños de una gran cantidad de tierras. En la República Dominicana también se ha estado avanzando mucho. Fíjense ustedes que hablando de los gobiernos contemporáneos, el gobierno de Danilo Medina y el presente gobierno han promovido campañas de titulación de tierra para campesinos. Han promovido campañas así. Tanto Danilo, que empezó ese programa bien acelerado, y también el presente gobierno de Abinader, han promovido la posesión de la tierra con su título para gran sector del campesinado. Esos programas se han dado aquí en todo el país. Pero sin embargo, en otros aspectos hemos estado más retrasados. En términos de política pública y el acceso deliberado para elevar el nivel de vida de los afrodescendientes,
aquí estamos atrasados en el país comparado con otros países latinoamericanos. Porque aquí hay una visión, a mi juicio, una visión errónea sobre el problema de la raza y la etnicidad. Aquí nosotros, la mayoría de la población, es una población afrodescendiente, pero la visión que tenemos es una visión de que los afrodescendientes son negros y por tanto tienen una condición que no nos ayuda, que es negativa. Fíjense ustedes cómo se equipara la cuestión de la raza con lo negativo. Y eso no, en nosotros, en la República Dominicana, es un problema que tenemos serio, porque empezó desde el siglo XIX y de la época de Trujillo y después de Balaguer y después los otros gobiernos han tenido políticas de estados que son antinegras y se ha igualado al negro con Haití. Los negros no son los haitianos nada más, nosotros también somos negros en este país y pensamos que solamente los haitianos son los negros. Eso no es cierto. La negritud aquí es parte intrínseca de la dominicanidad, eso hay que tenerlo claro. La negritud es parte intrínseca de la dominicanidad y fue el grupo cultural y étnico de más influencia durante toda la época colonial y juega un papel crucial en el proceso de desarrollo nacional del país, en el proceso agrícola, en la creación de riqueza, en la construcción, en el arroz, en la caña. Pero señores, solamente estudiando la cuestión de la migración haitiana en el siglo XIX, tú notas cuál fue la contribución nuestra, la contribución de ellos al desarrollo de este país. Una contribución extraordinaria que mucha gente no quiere reconocer en este país, porque tienen todavía la herencia trujillista educativa en la cabeza, lo cual a mí me parece totalmente erróneo. Usted en su estudio que hace de manera muy enfocada en la situación que se dan, en la realidad que se da, explica de cómo subsanar todas esas situaciones que se ha dado de males que afectan, en este caso a los afrodescendientes, como resultado del mismo colonialismo, del imperialismo, vamos a llamarlo también, porque esos países que dirigieron los destinos por 300 años en la época colonial eran países imperialistas, y incluso Juan Bosch escribió un libro llamado donde él explica de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial. Él dice que el Caribe era la frontera donde se libraban todas las luchas y repercutían todas esas luchas que se libraban en Europa, entre Francia, España, Holanda, Inglaterra. Ahora bien, ¿cómo usted explica cómo subsanar aquellos agravios que se han hecho con relación a los afrodescendientes? ¿Usted hace algunos señalamientos sobre eso? Sí, fíjate, ha habido un esfuerzo que tiene años ya por lograr lo que se llama las reparaciones. Las reparaciones son las políticas que pueden crear los estados para mejorar el nivel de vida de ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, se considera que los afroamericanos y sus descendientes han sido un grupo históricamente oprimido y explotado. Oprimido y explotado por las políticas imperiales, las políticas colonialistas e imperiales históricamente. Todos los imperios han participado en eso. Y hay ejemplos bien concretos de eso. Por ejemplo, se me ocurre ahora a mí pensar, un ejemplo bien concreto de eso es precisamente Haití. La independencia de Haití y el reconocimiento de esa independencia
Fíjense ustedes, para reconocer la independencia de Haití, hubo unas negociaciones bien delicadas entre el presidente Boyer y el rey de Francia. Fíjense ustedes, el rey de Francia no hizo una ley, hizo como un edicto, lo que se llama. Escribió un documento que señaló que Francia estaba dispuesta a reconocer la independencia de Haití si Haití le pagaba, oigan esto señores, si Haití le pagaba a Francia 150 millones de francos. No solamente eso, sino que ellos contribuían al financiamiento de esa cantidad de dinero, porque Haití no tenía todo esos cuartos, ¿de dónde lo va a sacar? Ellos tenían los capitalistas para hacer ese financiamiento. Claro, le iban a matar con los intereses. Y así se dio el reconocimiento de la independencia de Haití por una deuda millonaria que incluso contribuyó a la independencia de la República Dominicana, porque lo primero que dijeron que no iban a pagar un chele de eso eran los dominicanos, porque entendían que eso no era su deuda, que eso era una deuda haitiana. ¿Por qué querían cobrársela a los dominicanos? Los dominicanos se regaron, dijeron que no iban a pagar eso. Es decir, pero fíjense ustedes la mentalidad imperial. Después de derrotarlo militarmente, negocian una deuda, negocian de una forma que Boyer ingenuamente pensaba que le estaba haciendo bien a Haití. Y lo que hizo fue que empobreció a Haití por siempre, con una deuda de 150 millones, que hubo que explotar a los propios haitianos para hacer posible el pago de esa deuda. Todavía tenemos problemas, ¿no? Todavía tiene Haití problemas con eso, porque ellos se comprometieron a pagar un subsidio, pero nunca eso ha progresado, esas discusiones nunca han progresado. Eso es lo que se llama reparación, que Haití, por ejemplo, reclame que se pague esa deuda que ellos pagaron, injusta, por el logro de la independencia, que se pague. Y lo llevaron al CARICOM, y se discutió en el CARICOM, y se sometieron recomendaciones a Francia para el pago de esa deuda. Una reparación para subsanar eso. Claro, eso nunca ha progresado. Eso nunca ha progresado. Pero hay una situación sobre los derechos. Usted habla ahí también sobre los derechos, porque ahora mismo ya no estamos en los tiempos donde se violaban los derechos de tanto de algunos grupos que son vulnerables, como usted bien había señalado, y eso quedaba así, normal. En esta época, en el siglo XXI, ya las cosas han cambiado. Hay comisiones internacionales e instituciones y organizaciones internacionales que cualquier violación de los derechos humanos hacia cualquier sector social resulta condenado el país. Entonces, ¿cómo usted ve que está funcionando eso para los afrodescendientes? Fíjate, a mi juicio, una de las tragedias, cuando usted estudia con minuciosidad el caso de la República Dominicana y Haití, y lo compara con otros países latinoamericanos, con Colombia, con Brasil. Cuando usted estudia la política de esos países con relación a los afrodescendientes, se da cuenta que ellos han estado avanzando más rápido que nosotros en términos de los derechos, que muchos de esos derechos están consagrados en la Constitución. En el caso nuestro, por ejemplo, en algunos aspectos hemos ido avanzando en el problema de la tierra, la titulación de la tierra, repartición de la tierra a todos los campesinos. Ahí incluye afrodescendientes y no afrodescendientes del país. Eso es un gran avance. Pero no hemos quedado atrás.
en la cuestión de los derechos humanos y el reconocimiento. ¿Cómo es posible que gran parte de los inmigrantes haitianos y dominico-haitianos nunca han tenido acceso a sus pensiones cuando trabajaron aquí toda la vida, súper explotados? Y le hicieron 1000 piquetes ahí a Danilo en el palacio y nunca se le ha podido reconocer el derecho a la pensión. Es una lucha que está pendiente, pero también la cuestión educativa, la cuestión de la visión. ¿Por qué no podemos enseñar aquí la historia del África en la escuela? ¿Por qué no podemos enseñar la historia del África en la escuela? ¿Por qué no comprender las civilizaciones africanas? No son enemigos nuestros, señores, estamos en el siglo XXI ya. Esta sociedad nuestra es una sociedad multirracial. Aquí somos, sí, vinimos de España, pero vinimos de África, vinimos del Caribe y hemos venido de otros países. La clase dominante de este país es una clase dominante multirracial y son la mayoría inmigrantes que vienen de otros países y que se han dominicanizado y que no sufren ninguna discriminación ni se le ve menos. Asimismo nosotros tenemos que tratar con los afrodescendientes en este país. Bueno, hoy hemos tenido al doctor Luis Álvarez López, quien es historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dio clase también en la Universidad de Estados Maestra y en INTEC. Y en INTEC, pero también en Estados Unidos. En Estados Unidos, en CUNY. En CUNY, es decir, que un profesor de historia con mucha experiencia, y para nosotros es un honor tenerlo aquí en el programa, que no será la primera vez. Esto es el inicio de un proceso de trabajo aquí, yo le llamo de trabajo, sí. Porque nosotros lo que vamos es a desarrollar todo lo que es la visión de la historia, cómo está el Caribe, cómo está América Latina, sí. Es decir, qué situación existe, porque en Dominicana hay una visión de que vivimos a espaldas del Caribe y de América Latina en cuanto a su estudio, al estudio de la historia de nuestra región. Entonces, vamos a contar ahora con el doctor Luis Álvarez López, quien abordará todos esos temas y será la primera ocasión. Muchas gracias, doctor Luis Álvarez López, y será hasta el próximo sábado con su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Muchas gracias. Un placer. Estaremos aquí la próxima vez con mucho gusto.